Hola, espero que se encuentren bien. Les decidí dejar un panorama de lo que implica Preciado y de lo que más me gusta de su obra y de su pensamiento. Claramente es, digamos, un pantallazo muy subjetivo también porque elegí lo que a mí más me interesa para compartirles y bueno, extendiendo la invitación y convocándoles a que luego ustedes puedan seguir leyendo, analizando y reflexionando en relación a este filósofo. Preciado es un filósofo trans, nació en 1970 en España. Escribe muy desde su propia subjetividad, desde su propio proceso de subjetivación, ¿no? En cierto sentido, porque él logra justamente no disociar el cuerpo del pensamiento, que eso es algo que en la academia muchas veces cuesta, se tiende a disociar. Preciado en algún sentido va a decir, no, yo también soy cuerpo, también soy experiencia, también soy vivencia. Y un poco desde allí es que él se posiciona para generar episteme y para reflexionar y para analizar. En su libro Texto Yonki, ya en la página 25, escribe, entre tanto yo estaba creciendo como una pequeña marimacho, ¿no? Él habla mucho de su infancia, la recuerda desde mi perspectiva un poco desde el dolor de que no se sentía validado. Eso es muy interesante también. Luego agrega, mi padre lloraría por eso, en el sentido de que estaba creciendo como un marimacho, pero no estaban felices la sociedad con esa realidad. Em, Acá me surge una pregunta, ¿no? Muy interesante. Yo cuando leo siempre autores que plantean sus dolores en la infancia por ser tildes diferentes, me pregunto cuál es nuestro rol como educadores, cuál es nuestro rol como profesionales, que cómo nos debemos posicionar y cómo a veces no nos posicionamos permitiendo ciertas violencias, que eso también es interesante, porque no posicionarse también es posicionarse desde un lado. Y bueno, pero retomando con Preciado en esto de su vida, él escribe cómo fue para él muy importante su pasaje de vivir en España, en una sociedad que, perdón, en una sociedad que él entendía por muy conservadora, para luego irse a Nueva York y plantea, por ejemplo, que vivía en Nueva York dentro de la cultura queer, leyendo textos feministas y antirracistas, rodeándose de manicas, bolleras y trans. Y que eso para él significó mucho, como un cambio de perspectiva y bueno, eso para Preciado lo escribe como algo muy importante. Eh, bueno, algo muy interesante a destacar es que si bien Preciado, yo entiendo que es un sobreviviente en cierto sentido del sistema heteronormativo y cisnormativo, hay que tener cuidado y no perder de vista la interseccionalidad, porque eso es cierto, pero de todas formas él no deja de ser una persona europea,
una persona blanca, una persona académica. Y esos también en ciertos sentidos, eso también en ciertos sentidos son privilegios ante otras personas, incluso ante otras personas de la comunidad LGBTIQ+, que realmente no están parados desde ese lugar. No podemos perder de vista eso. Sí, sí es un sobreviviente, pero bueno, él está posicionado desde un lugar privilegiado en muchos sentidos y esto es importante desde una perspectiva desde la interseccionalidad justamente. Em, bueno, ahora un poco adentrándonos en uno de sus libros que se titula Manifiesto Contrasexual. A mí me cautivó mucho. Invita a los lectores a reflexionar de qué forma circula la sexualidad y con ello las relaciones de poder que eso conlleva, entendiendo que la sexualidad obviamente no es sinónimo de prácticas sexuales, que a veces, muchas veces se puede caer en esa idea, pero no, la sexualidad está latente en todo sentido en la sociedad. No se puede separar sociedad de sexualidad, relaciones, vínculos de sexualidad. Y, y él analiza de qué forma circula la sexualidad, el deseo, las configuraciones en relación a los vínculos, en relación a las personas, las relaciones de poder, las tensiones. Es muy interesante. Algo que a mí me cautiva es que él está muy seguro de que los homosexuales y las personas trans no deben integrarse al sistema que ya está, sino que se debe crear otro sistema, otra sociedad. Bueno, él le llamará justamente sociedad contrasexual. Eso es muy interesante porque claramente es un debate epocal. Las personas dentro de la comunidad queremos integrarnos a los sistemas que tanto nos oprimieron y siguen oprimiendo, o se desea ir por otras formas de habitar el mundo, el sistema y la sociedad. Eso es algo en debate, en debate epocal. Hoy en día se está hablando de eso. Cuando sucedió en Uruguay, por ejemplo, el matrimonio igualitario que se hizo legal, hay muchas personas que planteaban su desacuerdo, incluso el de la comunidad. Nada, interesante, como para reflexionar si queremos ser parte de esto establecido, si queremos crear otras formas. Retomando con las ideas de Preciado, porque yo, nada, voy como atando cabos, pero bueno, acá lo importante es Preciado. Y relacionándolos un poco a las ideas de Preciado con la pedagogía, el autor escribe que la contrasexualidad propone una nueva configuración de la relación entre deseo, cuerpo y sexualidad. Entre estos tres factores propone una nueva forma. Y bueno, el autor escribe una serie de artículos en relación a principios de cómo sería la sociedad contrasexual que él se imagina, ¿no? Y que redacta en el libro Manifiesto Contrasexual. Bueno, plantea que dicha sociedad promueve la modificación de las instituciones educativas tradicionales y el desarrollo de una pedagogía contrasexual. El autor plantea que entramos en una sexualidad
a través de la educación y el castigo, cuando podríamos haber entrado bajo otras formas, más desde el deseo y desde el conocimiento. Bueno, les recomiendo Manifiesto Contrasexual. Es muy, muy interesante. Otro libro que también les quiero invitar a que luego, si pueden, lo lean, es Un apartamento en Urano. También me gustó mucho. En particular me gustaron mucho dos artículos que los relaciono con mi profesión también. Dos artículos que Preciado eh, agregó a Un apartamento en Urano. El primero que les quería compartir se titula Un colegio para Alan, y allí el filósofo escribe respecto a un caso real, lamentablemente, que sucedió en España, donde un adolescente de 17 años se suicida justamente por el acoso escolar y por el bullying que estaba padeciendo por ser una persona trans. Bueno, Alan justamente. De hecho, en España hubo manifestaciones al respecto. La gente salió a las calles por este tema que bueno, impactó a toda una sociedad. Y, y Preciado, en este sentido, yo creo que lo escribió desde el dolor, ¿no? Pero se pregunta cómo es posible que el colegio no fuera capaz de proteger a Alan de la violencia. A lo que rápidamente culmina respondiéndose, y digámoslo rápidamente, escribe: el colegio es la primera escuela de violencia de género y sexual. Me interesa plantear esto en el tema de que a lo largo del curso hemos visto cómo el sistema educativo reproduce desigualdades sociales, pero no solamente desigualdades sociales en relación a la clase social, sino también en relación al género, a la etnia, a sistemas capacitistas. Eso también desde una perspectiva interseccional, retomo con ese concepto. La clase no es el único factor opresor. Hay otros factores. Y uno puede ser en un sistema educativo ser una persona trans. Es como para reflexionar desde ese paradigma. Y bueno, les recomiendo Un colegio para Alan. Yo personalmente cuando lo leí me impactó mucho, pero es muy, muy interesante para seguir analizando nuestro rol como educadores. Por otra parte, les recomiendo Quien defiende al niño queer, donde Preciado formula preguntas. Un poco ese capítulo está destinado a eso. Plantea quién defiende el derecho del niño diferente, quién defiende los derechos del niño al que le gusta vestirse de rosa y los de la niña que sueña con casarse con su mejor amiga, quién defiende los derechos del niño homosexual, del niño transexual o transgénero. Y plantea que no nos engañemos, que los manifestantes nacionalcatólicos no defienden los derechos de los niños. Lo que defienden es proteger el poder de educar a sus hijos en la norma sexual y de género. Como presuntos heterosexuales, agrega.
culmina expresando que es preciso defender los derechos de todas las niñas a ser considerados como subjetividades políticas. Yo entiendo que Preciado también se posiciona desde un lugar muy antiadultocéntrico, en esto de escuchar a las niñas y de percibirles, eh, no como un humano a medias, como también antes un poco se percibía, sino como un sujeto que tiene cosas para decir y que pueden ser interesantes y que pueden ayudar a la sociedad. Em, y bueno, otra vez reitero la pregunta, llegando al área de la educación social, cómo nos posicionamos nosotros ante estas niñas que no se inscriben en determinadas normas, estereotipos, en determinadas formas de editar y deciden de lo que la sociedad espera de ellas y ellos. Y bueno, un poco por aquí voy culminando. Sé que es un panorama solamente y como creo que ya comenté, elegí lo que a mí más me conmueve y me interesa del filósofo. Y bueno, cualquier comentario, duda, pregunta, estoy disponible. Y bueno, muchas gracias.